Muy buenos días. Hoy vamos a trabajar con el bloque 2, sistemas dispersos, el tema 2.5, propiedades de ácidos bases, sistemas de medición de pH. Ok, las competencias a desarrollar es analizar las leyes generales que rigen el funcionamiento del medio físico y valora las acciones humanas del impacto ambiental. Las competencias reconoce y comprende las implicaciones biológicas y económicas, políticas y sociales del daño ambiental en un contexto global independiente. Los aprendizajes esperados les explican la importancia de conocer el grado de acidez y basicidad de sustancias de uso común y aquellas relacionadas con el medio ambiente, favoreciendo la toma de decisiones conscientes. El objetivo de este tema es comprender el concepto de pH por medio de la resolución de ejercicios matemáticos de potenciación y logaritmos, relacionándolos con este concepto con la finalidad de aplicarlos en la determinación de ácidos y bases de usos cotidianos. Ok, para entender este concepto tenemos que recordar primero lo que es disociación. Si habíamos visto en el tema anterior de pH características, disociación es el rompimiento de un enlace. Entonces, a diferencia de las bases, las sales y los ácidos donde se rompe un enlace iónico, en el agua se va a romper un enlace covalente. En este caso, este enlace covalente que se forma entre el oxígeno y el hidrógeno se rompe, ya que el oxígeno, al ser más electronegativo, le quita sus electrones a este hidrógeno, liberando un protón, el cual es aceptado por un enlace covalente coordinado por otra molécula de agua, formando un ion hidroxilo y un hidrogenio. Ahí tenemos otra fórmula de representarlo, donde entonces una molécula de agua se rompe en un hidrógeno y en un protón. Ok, entonces pongamos en equilibrio esta ecuación. Dos moléculas de agua en equilibrio, ¿porque hablamos de equilibrio? Porque son una reacción reversible. Si recordamos también cuando vimos reacciones, si ponemos dos flechas me indica que la reacción puede ir de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Y esto alcanza un punto en equilibrio donde las velocidades en ambos sentidos se igualan. Entonces, dos moléculas de agua se convierten en un hidrogenión y en un protón. Ahora, si lo resumimos, podemos decir que la constante de equilibrio va a estar dada por la concentración de protones que multiplica la concentración de hidroxilos sobre la concentración de agua, que es mi reactivo. Ya se ha determinado que la constante de equilibrio para este producto iónico del agua es 1.18 por 10 a la menos 16. Entonces significa que por una mol de agua que tenemos, solamente 1.8 por 10 a la menos 16 moles se están rompiendo, prácticamente es nada. Y si decimos que la concentración de agua en un litro de agua es de 55.5 moles, ¿de dónde saco este valor? De dividir 100 gramos, ¿por qué 100 gramos? Porque tenemos un litro de agua. Y la densidad del agua es 1 gramo por mililitro. Como en un litro hay 1000 mililitros y la densidad es de 1 gramo por 1 mililitro, entonces son 1000 gramos. Entre 18 gramos sobre mol me queda 55.5 moles o una concentración de 55.5 molar. Entonces, ahora multiplicamos la constante de equilibrio por esta a la que le vamos a quitar el 1.8 por 10 a la menos 16, que quedamos que prácticamente es nada. Entonces, como no se pierde prácticamente nada, se queda exactamente igual, se convierte en una nueva constante, la KW, que la vamos a llamar KW por water en inglés, constante del agua. Y la constante del agua está dada por la multiplicación de la concentración de protones por la concentración de hidroxilos en la solución acuosa. Ahora, entonces, si multiplicamos 55.55 moles por 1.8 por 10 a la menos 16, me va a dar 1 por 10 a la menos 14. Vamos a recordar un poquito esto de los exponentes para entender a qué se refiere esto con 10 a la menos 14. En matemáticas, el exponente dentro de las operaciones de potenciación se refiere al número de veces que la base se multiplica por sí mismo. En el caso de las constantes de disociación del agua,
dicha base es 10. Hablamos de base 10, por eso 1 por 10 a la... Ok, entonces, si hablamos de 10 por 10, esto es 100. Y decimos que es 1 por 10 a la 2. Este 2 me indica que tengo 2 ceros o que multipliqué 2 veces el 10. Pero, ¿qué pasa si en lugar de multiplicar ahora dividimos? Y pongo 1 entre 10. Esto me va a dar 0.1, que es igual a 1 por 10 a la menos 1. Ahora ponemos un exponente negativo. Pero en realidad un exponente negativo estamos diciendo que en lugar de multiplicar, estoy dividiendo. Ahora, entonces, si divido 1 entre 10 por 10, es decir, multiplicar 10 por 10, es 100. 1 entre 100 es igual a 0.01, que es igual a 1 por 10 a la menos 2. Ok, entonces ahora, vamos a hacer ejercicios, ¿les parece? Si yo pongo 1 por 1, el valor es 1. Entonces mi valor en exponentes base 10 es 1 por 10 a la 0, porque 10 a la 0 siempre va a ser 1. 1 por 10 es 10, 1 por 10 a la 1. Les toca a ustedes estas. Y por último, 1 entre 10 es igual a 0.1 y esto me quedará 1 por 10 a la menos 1. A ustedes les toca estas de acá. ¿Vale? Les doy un minuto para completar sus ejercicios. Ok, continuemos con nuestra clase. Ahora, veamos el producto iónico del agua a diferentes niveles de acidez. Quedamos que la multiplicación de la concentración de protones por la concentración de hidroxilos siempre va a ser una constante, 1 por 10 a la menos 14. Entonces, si yo multiplico 1 molar por 1 por 10 a la menos 14, ¿cuánto me da? 1 por 10 a la menos 14. ¿Están de acuerdo? Entonces, 1 por 10 a la 0 molar por 1 por 10 a la menos 14 me da 1 por 10 a la menos 14. 0.1 molar es 1 por 10 a la menos 1 y entonces en hidrogeniones tendré 1 por 10 a la menos 13. 1 por 10 a la menos 13 por 1 por 10 a la menos 1 es 1 por 10 a la menos 14. Recuerden que en matemáticas, si multiplicamos exponenciales, es como si sumáramos nada más los exponenciales. 0 y 14, 14. 13 menos 1, menos 14. 12 menos 2, menos 14. Menos 11, menos 3, menos 14. ¿Están de acuerdo? Entonces vean que conforme va disminuyendo la concentración de protones, ¿qué pasa con la concentración de hidroxilos? Va aumentando. Cuando tenemos una concentración de 1 por 10 a la menos 7 de protones y 1 por 10 a la menos 7 de hidroxilos, decimos que tenemos un pH neutro. Si tenemos por arriba de 1 por 10 a la menos 7 de hidroxilos, entonces estamos hablando de que estamos dentro del rango de ácidos. Producto iónico del agua a diferentes niveles de basicidad. Así como habíamos visto de ácidos, que son la liberación de protones, ¿qué es lo que pasa en realidad? Veamos en el producto iónico. 1 por 10 a la menos 7 y 1 por 10 a la menos 7 de hidrogeniones y de protones, tenemos un pH neutro, pero si empieza a disminuir más la cantidad de protones, 1 por 10 a la menos 8, a la menos 9, a la menos 10, a la menos 11, ¿qué pasa con los hidroxilos? Empiezan a aumentar.
Si aquí tenemos 1 por 10 a la menos 8 menos 6, menos 14. ¿Están de acuerdo? Menos 10, menos 4, menos 14. Hasta llegar a 1 molar de hidroxilos, donde tenemos 1 por 10 a la 0 molar de hidroxilos y 1 por 10 a la menos 14 de protones. Entonces, si disminuye la concentración de protones y aumenta la de hidroxilos, estamos hablando de que tenemos un producto básico. Entonces, ahora hablemos del potencial de hidrógeno. Ahorita ya vimos que el pH tiene que ver con la concentración de protones en solución acuosa, pero el pH es una forma matemática de decir o hacer más sencillo. Este término fue utilizado por primera vez por el químico danés Sørensen, que utiliza el término P, que matemáticamente corresponde al logaritmo negativo base 10 de la concentración de iones hidrogeniones o de protones. Los logaritmos no son otra cosa que expresar los exponentes en forma matemática de forma que nos permita simplificar los cálculos, evitando el manejo de cifras muy largas y complejas. Ya vieron, veíamos muchos puntitos, punto 0,0000000, hasta 13 ceros y un 1, ¿no? Entonces, para evitarnos estos números tan largos y tan complicados, decidimos utilizar los logaritmos. La diferencia es que en la forma exponencial se aísla la potencia 16 de la base 2, en donde la forma logarítmica aísla el exponente, que en este caso correspondería a 4. 4 por 2 es igual a 16. ¿Están de acuerdo? Entonces, el logaritmo de 16 en base 4 es ¿qué? 2. Ok. Para el ejemplo de la base 10, si 10 por 10 a la 4, ¿están de acuerdo? Logaritmo base 10 de 10 a la 4 es 10. ¿Ok? Entonces, perdón, es 4. Entonces, en el pH lo que vamos a sacar es el logaritmo negativo menos el logaritmo, que es igual a 1 sobre la concentración de protones. Es una división o multiplicar por menos 1 el logaritmo que nos dé. Ok, entonces, si yo pongo el logaritmo de menos 7, me va a dar 7. Entonces veamos, cuando yo tengo un pH de 0, tengo una concentración de 1 molar en concentración de protones y 1 por 10 a la menos 14 de hidroxilos, en tanto que el pOH es de 14. Si el pH es de 1, tengo una concentración de protones de 1 por 10 a la menos 1, hidroxilos 1 por 10 a la menos 13 y un pOH de 3. Y así nos seguimos. Vean cómo conforme aumenta el pH, disminuye el pOH. Conforme disminuye la concentración de protones, aumenta la concentración de hidroxilos. Y entonces el pH neutro lo tenemos en 7. Cuando tenemos un valor por debajo, valores debajo de 7, de 0 a 6.9 es ácido, de 7.1 a 14 hablamos de básico. Explícame ahora tú, que con todo esto que hemos platicado, ¿por qué el limón es ácido? ¿Qué compuesto que hay en los limones le da esa característica ácida? ¿Y por qué el agua de mar, que habíamos platicado en la clase anterior, es básica? ¿Qué sustancias tiene que las hace ácidas? ¿Por qué el jugo gástrico es ácido? ¿Para qué necesito que sea ácido? ¿Y por qué las sales biliares que se vierten en mi intestino delgado son básicas? Piensa un poquito sobre esto y vamos a discutirlo. Vamos a darles un minuto para discutirlo.
Recuerda que estos ejercicios los vas a contestar y me los vas a entregar como parte de tus respuestas de la guía de contingencias. Ok, continuemos ahora. Vamos a ver el bloque 2 de sistemas dispersos, concentración de soluciones, pero ahora concentración normal. Anteriormente habíamos visto hasta molar y molar. No quise tomarla de normal, aunque viene en tu libro antes de esto de pH, porque normal en realidad tiene que ver con el pH. Vamos a ver las competencias a desarrollar. Analiza las leyes generales que rigen el funcionamiento del medio físico y valora las acciones humanas del impacto ambiental. Aplica normas de seguridad en el manejo de sustancias, instrumentos y equipos en la realización de actividades de su vida cotidiana. Y asume una actitud que favorece la solución de problemas ambientales en los ámbitos local, nacional e internacional. Determina la concentración en soluciones reales hipotéticas, valorando su aplicación en diferentes situaciones de su entorno. Ok, entonces vamos a trabajar con esto. El objetivo es emplear los aprendizajes de preparación de soluciones ácidas o básicas en concentraciones molares por medio de la resolución de ejercicios con la finalidad de determinar el pH de estas soluciones. Vamos a ver entonces, ¿qué es la normalidad? La fórmula básica de normalidad me dice es el peso equivalente de protones o hidroxilos entre el volumen total de la solución expresada en litros. Ok, y tenemos que ver entonces qué significa esto de peso equivalente. Se refiere a la masa en gramos que producirá una mol de protones para los ácidos o una mol de hidroxilos para las bases cuando se disocian. Entonces, para lo cual tenemos que obtener la fórmula de la disociación. Ahora pasemos a ver lo que son los equivalentes mol. Entonces podemos ver que el ácido clorhídrico, una mol de ácido clorhídrico se va a disociar en una mol de protón y una mol de cloruro. Me da un equivalente mol igual a 1. El hidróxido de amonio se va a romper en un ion amonio y un hidroxilo. Y esto me generaría un equivalente mol igual también a 1, en tanto que el ácido sulfúrico se va a romper en 2 moles de protón y una mol de sulfato, lo que sería un equivalente o 2 equivalentes mol. Ahora veamos ejercicios para que tú puedas practicar esto. Tenemos los siguientes elementos. El cloruro de sodio. Ya vimos que la disociación es un rompimiento de un enlace. El cloruro de sodio se disocia en un catión de sodio y en un cloruro, en tanto que el ácido sulfúrico se divide o se rompe en 2 protones y un solo sulfato con una valencia de -2, en tanto que el ion amonio, hidróxido de amonio, se rompe en un amonio con carga +1 y un hidroxilo de -1. Resuelve las demás. Te voy a dar un minuto para ver cómo te fue. Ok, continuemos. Vamos a ver cómo obtener los equivalentes gramos. Calcule cuántos equivalentes gramos contienen 125 gramos de hidróxido de amonio. Primer paso, poner la fórmula completa del compuesto. Entonces, hidróxido de amonio, AOH, Al, 3. Paso 2, disociar completamente el compuesto. Ya sabemos que el
hidróxido de amonio se disocia en un catión de aluminio con una valencia de +3 con 3 hidroxilos. Obtener la masa molecular del compuesto, 23 gramos mol del aluminio, 3 por 16, más los hidrógenos me da 75 gramos por mol. Ok, con este valor estamos hablando de que voy a dividir la masa molecular del compuesto entre la cantidad de hidróxidos producidos en la disociación, ya que una mol del compuesto se disocia en 3 moles de hidróxido. Entonces 75 gramos por mol entre 3 son 25 equivalentes por gramo. El paso 5, dividir la masa dada en el problema entre los equivalentes obtenidos. Entonces 125 gramos entre 25 equivalentes por gramo es igual a 5 equivalentes. Entonces mi resultado es que en 125 gramos de hidróxido de aluminio hay 5 equivalentes. Entonces, si se dan cuenta, es muy sencillo. Lo único que tenemos es que ver nuestra fórmula y ver cuántos protones o cuántos hidroxilos son los que me está generando en la disociación. Veamos, ahora es tu turno. Calcula cuántos equivalentes gramos hay en 37 gramos de hidróxido de calcio y cuántos gramos contienen 24.5 gramos de ácido sulfúrico. Tienes 1 minuto para resolverlo. Estoy aquí por si tienes dudas. Recuerda la fórmula del hidróxido de calcio. El calcio es Ca, está en el grupo 2, entonces por lo tanto tiene una valencia de 2, entonces es COH 2. Ácido sulfúrico, sulfídrico, es un ácido binario H2S. ¿Lo tuviste bien? ¿Cómo te fue con estos resultados? Bueno, vamos a continuar, jóvenes. Pasos para obtener la normalidad de una solución. Primero, obtener la masa molecular del compuesto solicitado. Si me dan la masa, obtener las moles del compuesto que tenemos en dicho volumen, para lo cual es necesario dividir la masa entre el peso molecular. Disociar el compuesto y ver cuántos equivalentes se generan. Número de disociación. Multiplicar por el número de disociación y dividir los equivalentes entre el volumen total de la solución. Entonces, por ejemplo, si disolvemos 70 gramos de hidróxido de magnesio en 4 litros de solución, ¿a qué normalidad se encuentra esta solución? Entonces, analicemos como lo hemos estado haciendo con los otros ejercicios. Tenemos que 70 gramos de hidróxido de magnesio. Esto es el valor que tenemos. Volumen de la solución, 4 litros de solución total. ¿Están de acuerdo? Y me piden, la pregunta es, ¿cuál es la normalidad? Esta es mi incógnita. Esto es lo que yo deseo saber. ¿Están de acuerdo? Ok, entonces, ¿qué hago? Saco mi peso molecular del hidróxido de magnesio, que es 58 gramos sobre mol. La cantidad del total del compuesto es 58, 70 entre 58, 1.21 moles. La cantidad de equivalentes, estamos de acuerdo que será 1.41 equivalentes. Y en este caso, el volumen de la solución
es 4 litros. Entonces, 2.41 equivalentes entre 4 litros es 0.6 normal. ¿Por qué saqué esto? Porque quedamos que mi valor era 2 de disociación. ¿Están de acuerdo? Y entonces tenemos que 70 entre 51 me da esto, 121 por 2, que es el número de disociación, 2.41 equivalentes. Hasta aquí entonces, si se dan cuenta, estuvo bastante sencillo comprender de dónde saco este resultado. Ahora, entonces, la fórmula general de normalidad que nosotros podemos utilizar para todos nuestros problemas es la normalidad está dada por la concentración del soluto. Esto probablemente me lo dan. ¿Están de acuerdo? Entre el volumen total de la disolución. Pero aquí, ¿qué más yo necesito saber? Necesito conocer el número de disociación. Y esto lo obtengo a partir de la fórmula. Entonces tengo que conocer mi fórmula y disociarla. ¿Están de acuerdo? Para entonces, ahora sí, hacer mi problema. Resolver mi problema. Vamos a ver. ¿Qué cantidad de ácido sulfúrico se requiere para preparar 100 mililitros de una solución 3 normal? Volvemos a lo mismo. ¿Qué voy a analizar? Fórmula, ácido sulfúrico. Volumen de la solución, 100 mililitros. Como lo necesito en litros, ¿cómo lo expreso? Como 0.1 litros. Molaridad, 3 normal. ¿Ok? Entonces, obtengo el peso del ácido sulfúrico, ya obtengo aquí mi fórmula, obtengo su masa molar, 98 gramos sobre mol, lo disocio, que eso es bien importante en este caso, ¿están de acuerdo? Y entonces yo al disociarlo, yo veo que tengo un valor de disociación de 2. Sustituyo en la fórmula, ¿están de acuerdo? Volumen de la solución 0.1, peso molecular 98 gramos, entonces aquí tenemos que es 0.1, 98 gramos sobre mol, tres moles y 2 en la disolución, están en la disociación. Entonces, una vez que yo lo sustituyo, entonces cuando yo lo sustituyo yo ya tengo. Cuando yo lo sustituyo ya tengo ese valor, ¿están de acuerdo? Mas, sin embargo, el ácido sulfúrico no es un sólido, así que no se mide en gramos, sino en volumen, en mililitros. Para ello necesito conocer la densidad. Y yo ya sé que la densidad del ácido sulfúrico es 1.83 gramos sobre mililitro. Entonces, ¿qué digo? 1.83 gramos es igual a 1 mililitro, como 47.7, que es lo que me salió del resultado anterior, entonces multiplico 47.7 por 1 entre 1.83. Realizo la operación y mi resultado es 8.03 mililitros. Yo van a estar 8.03 mililitros de ácido sulfúrico concentrado para obtener 100 mililitros de una solución 3 normal. Ahora es tu turno. Resuelve los ejercicios de normalidad de la guía de contingencias. Acuérdate que yo estoy aquí para ayudarte a resolver tus dudas.